¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a tener este análisis del estudio del libro de esta semana, 13 al 19 de noviembre de 2023. Tenemos los párrafos 1 al 7, así también la sección 1. En esta fotografía puede apreciarse un dibujo, sí, donde están llegando las personas a Jerusalén, pero notamos que son personas de distintas razas, de distintos pueblos. Y podemos ver cómo arriba, por ejemplo, está un grupo de judíos, son los apóstoles, y están predicándoles. Pero notamos que son razas distintas. Les están predicando en su propio idioma. Y esto fue en el Pentecostés del año 33, cuando ellos fueron ungidos, recibieron la unción del Espíritu Santo, y esto les dio a ellos facultades para realizar milagros, incluyendo el hablar en otros idiomas, sin haber recibido un curso intensivo para hablar en otros idiomas. Y esto les dio a ellos el poder y el valor para dar testimonio completo del reino de Dios. Entonces vamos a ver cómo aquí se narra lo que fue la fundación de la congregación cristiana que fue en Jerusalén. Ahí fue donde se les acuñó por primera vez el término cristianos. No fue en Roma o en Italia, aunque es verdad que sí, los cristianos llegaron a Roma, después de hecho hubo una congregación y a ellos se les escribió la carta a los romanos, pero no se les fundó en Roma, como algunos han querido hacer creer a todo el mundo. La sede estuvo siempre en Jerusalén. Así que esto es desde tiempos bíblicos y es significativo. Vamos a ver entonces cómo incluso en nuestros días nuestros hermanos siguen predicando por todo el mundo. Y ahora vamos a pasar al capítulo 2 con el tema Serán mis testigos. Jesús prepara a los apóstoles para dirigir la predicación, basado en Hechos 1 al 26. Y tenemos aquí párrafos 1 al 3. ¿Cómo se despidió Jesús de sus apóstoles y qué preguntas surgen? Bueno, fue de una manera victoriosa que Él se despidió de ellos. Ellos vieron cómo lo arrestaron, cómo lo enjuiciaron, y algunos cómo lo clavaron en el madero y luego lo enterraron. Y estaban totalmente tristes, confundidos, porque ellos pensaban que el Mesías iba a empezar a gobernar sobre el pueblo y los iba a liberar del yugo de los romanos. Sin embargo, al ver a Jesús resucitado y permanecer con ellos 40 días, se dieron cuenta que no estaban siguiendo a un humano más, a un cadáver más, sino que era real. Él era y Él es el Mesías. Fue resucitado milagrosamente. Dice la Biblia que permaneció con ellos 40 días. La Biblia no da detalles de qué instrucciones o qué enseñanzas les dejó en esos 40 días. Eso es un misterio. Pero de una manera victoriosa, Él se despide de ellos y les da la comisión de ir y hacer discípulos. Entonces, y también de una manera misteriosa, ya que Él empieza a elevarse, los bendice y de repente aparece lo que se describe como una nube que lo oculta, y así como lo oculta desaparece en un abrir y cerrar de ojos de delante de ellos. Entonces, aquí lo podemos ver de una manera victoriosa, triunfante, y es un misterio. Esto trasciende lo que es el mundo físico, es mundo espiritual también. Y bueno, les dejó la comisión de ir y de hacer discípulos. Ahora, ¿qué preguntas surgen? Preguntas como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué van a hacer ahora los discípulos, ya que el Maestro se fue al cielo? Bueno, esa es una pregunta. Otra es, ¿qué preparación les dio Jesús y qué hicieron ellos?
Otra pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? A continuación pasamos al subtema Muchas pruebas convincentes. Párrafo 4. ¿Cómo comienza Lucas el libro de Hechos? Respuesta. De la misma manera que su evangelio, dirigiéndose a Teófilo. Luego hace un repaso de lo que había escrito al final de su evangelio, lo que indica con claridad que el libro es continuación del otro, es decir, Hechos es continuación de Lucas, y recuerde, Lucas no era apóstol. Algunos han tenido esa creencia que Mateo, Marcos, Lucas, Juan eran todos apóstoles. En realidad no, en realidad Lucas resultó ser un creyente, un cristiano, pero un médico, investigador, pero él no era apóstol. Y por cierto, como ya mencioné, no se tiene registro de otros libros de parte de los demás apóstoles, solamente de los que ya mencionamos, y también de Santiago y las cartas paulinas o del apóstol Pablo. Entonces, hasta ahí es lo que tenemos a nuestro alcance en estos momentos. Párrafo 5. 5 y 6 parte A. ¿Qué contribuiría a que la fe de los discípulos de Jesús se mantuviera fuerte? Bueno, las pruebas convincentes de que Jesús estaba vivo, y esa es la diferencia del cristianismo y las demás filosofías o corrientes que las personas siguen. Muchos de ellos siguen a Confucio, a Mahoma, a Buda. Entonces, ellos ya no están vivos, ellos ya están enterrados. Lo digo con todo el respeto, no estoy burlándome de ninguno de ellos. La diferencia es que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Esa es una prueba que cuando ellos lo vieron, dijeron que no lo iban a creer hasta que no lo vieran. Y Jesús dijo, felices todos aquellos que sin ver creen, como muchos de nosotros. Hay quienes necesitan ver para creer, pero hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y no porque no las vemos significa que no ocurren, sino es todo lo contrario. Y el hecho es que hay pruebas convincentes. Jesús se les apareció a sus discípulos y es interesante que la primera discípula a quien él se le apareció fue María Magdalena. De hecho, él encargó a ella que fuera con los apóstoles, con los varones, a darles la buena noticia o evangelio de que él estaba vivo. Eso tiene un significado, es algo muy profundo, porque algunos podrían decir, bueno, no es que el orden teocrático es que primero se les apareciera a quienes dirigían la congregación, que era el cuerpo gobernante, que por cierto no se había formado aún, ya estaban las bases, pero el punto es que eso está en la Biblia, no podemos quitarlo, o no deberíamos pretender borrar por nuestra cuenta, es un detalle interesante. Y bueno, después se le apareció a los demás varones, a veces a uno, a dos, pero la primera en verlo, eso es un hecho que está en la Biblia. ¿Quién fue? Fue María Magdalena. Y en una ocasión, más de 500. Esto era de manera espiritual, física, porque aparecía y desaparecía. Entonces es un punto importante, pruebas claras y fidedignas para que ellos tuvieran una fe fuerte. Y por eso vemos que en los evangelios eran un poco temerosos, tímidos de los fariseos, pero en el libro de Hechos vemos cómo ellos tenían una fe inquebrantable que no les importaba sufrir, que los golpearan, morir en los coliseos romanos con las fieras salvajes, porque ellos sabían que el Maestro estaba vivo y que si Él estaba vivo, la base de la fe de ellos era la resurrección de Él. Si morían, no importaba porque algo mejor estaba por venir. Párrafo 6. Bueno, ya estamos ahí. Ahora, ¿por qué decimos que nuestra fe también se basa en muchas pruebas convincentes? Bueno, porque hoy también hay indicios claros que Jesús vivió en la tierra y murió y resucitó. Algunos historiadores que nadie pone en tela de juicio su testimonio, sus declaraciones han confirmado, según lo que han investigado, que Jesús no solo vivió entre nosotros, sino que resucitó.
Hay personas que dicen ignorantemente que Jesús es un invento como Superman, Batman, por ejemplo, pero una forma sencilla de rebatir ese argumento es ¿en qué año estamos hoy? 2023. Pero ¿qué más? Dice DC. No lo dice la organización, esto es historia universal. Entonces, DC quiere decir después de Cristo, quiere decir que Jesucristo vivió, fue tal el efecto que él partió la historia. El día de hoy, el mundo en general se maneja como año 2023 después de Cristo. No es casualidad, no fue ocurrencia de alguien. Y ellos no son cristianos los que partieron este tiempo o este calendario. Entonces esa es una prueba convincente de que Él existió. Con eso rebatimos el primer argumento, que es una ficción como Batman, como Superman. Claro que no, nadie dice año 2023 después de Superman o después de Batman. Es inconsistente esa comparativa que algunas personas ignorantemente ponen para rebatir la existencia de Jesucristo. Sumado a esto, hay otros registros, otros testimonios de historiadores que confirman que Él existió y en que resucitó, aparte de las Sagradas Escrituras. Entonces es importante fortalecer nuestra fe con estos hechos, ya que al suponer que nosotros estamos en lo cierto, tenemos mucho que ganar. Pero si alguien rechaza a Jesucristo, rechaza la Biblia, rechaza a Jehová, tiene todo por perder, ya que no es un invento de ciencia ficción como héroes imaginarios de historietas, es mucho, muchísimo más que eso. Y no estamos hablando de tener fe, es creer ciegamente en algo, pero como estamos viendo, estamos aportando pruebas sólidas de que Él existió y resucitó. Párrafo 7. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús en la predicación? Este es el último párrafo. La Biblia dice que Jesús les aclaró profecías que anunciaban al Mesías prometido y que tendría que sufrir y morir. Esto se lo aclaró a algunos apóstoles. Dice la Biblia que les ardía el corazón cuando ellos escuchaban cómo Él les aclaraba esas profecías, que ellos tenían conocimiento, pero no entendían cómo se relacionaba algunas cosas con otras. Y es que el contexto muestra que ellos esperaban que el Mesías se apareciera y así como apareció los liberara del yugo de los romanos, porque los romanos dominaban Jerusalén, los oprimían. Y de repente aparece Jesucristo y es arrestado, es ejecutado. Ellos están descorazonados, no era eso lo que esperaban, pero ya estaba profetizado en Isaías capítulo 54 que el verdadero Mesías iba a aparecer e iba a ser rechazado, iba a ser menospreciado o hecho de menos por muchos. Cuando lo vieran no iban a creer que ese era el Mesías, les iba a dar pena, vergüenza, lo iban a evitar, dice la Biblia. Ellos esperaban un Mesías de una familia prominente, de rabinos, judíos, con una posición económica bastante estable, acaudalada, rasgos físicos muy destacables, muy prominentes. Y por cierto, hasta nuestro día, hoy, año 2023, todavía siguen esperando a un Mesías que traiga la paz. Pero dice la Biblia claramente que es una falsa paz y seguridad que va a traer, que va a establecer. Es un falso Mesías, es un impostor el que va a aparecer. Contradictoriamente, ellos dicen que nuestro Señor Jesucristo es un falso Mesías. Sin embargo, al compararlo con las profecías, Jesucristo cumplió todas las profecías y las probabilidades que apareciera alguien y cumpliera todas estas profecías es 1 en millones. Así que lo importante es no solo ver unas cuantas profecías, sino verlas todas en el contexto. Y hago la aclaración. Isaías 54 es clave para entender el papel del Mesías. Y eso es algo que algunos se saltan hoy. Y dice la Biblia que ha sido puesto un velo sobre ellos para que no entiendan
este punto, pero eventualmente ese velo será quitado y las cosas cambiarán. Pero Jesucristo se los aclaró y los apóstoles lo entendieron. Así que nosotros debemos recordar que podemos imitarlo al no pelear con las personas, no imponer, no forzarlos. Si alguien no quiere, no lo deberíamos obligar, pero quien sí quiera escuchar y aprender, debemos aprender sobre estas profecías para poder explicarlas, para poder aclararlas y mostrar lo que dicen las profecías, cómo se cumplieron y lo que son las creencias populares de algunas personas. Jesús no peleó con ellos. Los que quisieron escucharlo, Él les predicó, Él les ayudó, les enseñó. Los que no, Él los dejó que siguieran su camino. Así debemos hacer nosotros. Porque a veces pensamos que dar testimonio completo del reino es pelear con todo el mundo, ganar discusiones, ganar debates con las personas en el territorio, y en realidad el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable con todos. Si alguien no quiere, dejémoslo. Es decisión personal. Concentrémonos en quienes sí desean aprender y ser ovejas. Y por supuesto, no dudemos que al hacerlo de esa manera estamos dando un testimonio también del reino. ¿Por qué? Porque la persona tuvo su oportunidad, pero la rechazó. Pero eso ya es cosa de la persona. No es nuestra función, en ningún texto lo dice, pelear, obligar, forzar, imponer. Eso ya suena como lo que hizo la Inquisición, que literalmente ellos impusieron, quemaron y ejecutaron a quienes no aceptaban sus dogmas de fe. Ese no es nuestro trabajo, eso es antibíblico y anticristiano, y nunca deberíamos pensar que esa es nuestra misión al predicar el reino. Bien, hermanos, ese fue nuestro estudio del libro para esta semana. Gracias por acompañarnos. Quiero invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.